El jurista caldense José Fernando Reyes Cuartas es actual magistrado de la Corte Constitucional. Se acaba de ocupar ese organismo de las demandas contra la llamada ley de financiamiento, que hundió o tumbó. ¿Qué sigue ahora en ese caso, doctor Reyes? No, el trámite constitucional termina ahí. Bueno, digamos, la sentencia se construye colectivamente. El ponente está redactando el texto final, que saldrá en muy corto tiempo, porque es necesario que la comunidad jurídica, el gobierno y todos los interesados conozcan el texto de esa sentencia. Digamos, la Corte lo que encontró es que se habían violado unos principios que básicamente atienden a la publicidad y a la necesaria deliberación que en materias tan complejas como los impuestos son necesarias, entre otras temáticas, pues digamos un poco más finas, pero digamos el grueso de esa discusión va por ahí. Hemos recibido muchas críticas, también muchas alabanzas. La Corte siempre es receptiva a escuchar y con toda seguridad que las críticas de todo orden son bienvenidas para mejorar el trabajo, para mejorar la perspectiva. La Corte fue responsable en esa sentencia, a pesar de que una inconstitucionalidad debería declararse con efectos inmediatos a partir de la sentencia, podría generar profundos desbarajustes económicos y en ese sentido esto ha sido, digamos, criticado por algunos pensadores colombianos ilustres sobre el tema, pero la Corte fue responsable difiriendo los efectos al 31 de diciembre para efectos de que el gobierno y el legislativo tuvieran el tiempo suficiente y rehicieran la ley si ese era su querer. Obviamente, pues si no lo quisieran hacer, revivirán las normas anteriores que regulan los temas que estaban en la ley de financiamiento. ¿O sigue vigente hasta el 31 de diciembre? Sí. Y a partir de ahí perderá sus efectos y necesariamente si el gobierno quisiera conservar las disposiciones del orden presupuestal que puso en esa ley 1943, que es la ley de financiamiento, pues tendrá que rehacerlo con un respeto, pues digamos, el respeto debido a la deliberación democrática, que parte de la base de que todos los parlamentarios conozcan los textos, conozcan las proposiciones y puedan manifestarse sobre ellas en el sentido que les pareciera. ¿En ese fallo quedaron resueltas todas las demandas que se habían presentado? No, fueron dos procesos acumulados. A ver, esta demanda primera, la que resolvió la Corte, era de un par de profesores de la Universidad Nacional, tal vez. La que tenía el doctor Carlos Bernal, que era en el sentido contrario, resultó derrotada. Y el demandante es Germán Vargas Lleras, si mal no recuerdo. Y esa ponencia rotó a la doctora Diana Fajardo porque se derrotó la ponencia del doctor Carlos Bernal. Algunos juristas se preguntan que siendo, digamos, fallas o problemas de forma y no de fondo, haber salvado parte del articulado. Esa era una opción posible, sin embargo, como le decía ahora, en esta ley es paradigmático que prácticamente tuvo solo dos debates. Está claro que en estos tipos de leyes, cuando hay mensaje de urgencia y sesionan las comisiones juntas, obviamente se reduce el debate, pero es que en este caso el Senado, la Cámara de Representantes, sin conocer siquiera lo que había aprobado el Senado, sin haberse enterado, sin haberse entregado una fotocopia siquiera de cómo habían quedado finalmente las proposiciones y cuál era el texto aprobado, absolutamente nada, sin que se hubiera publicado. Algunos dicen que sí, otros dicen, bueno, el presidente, el secretario del Senado certifica que se publicó en la web. Inclusive con eso, lo que sucede es que no hubo deliberación sobre las variaciones que se hicieron en el Senado. Y entonces, lo que yo quiero mostrarles es que no es una ley cualquiera ¿qué le digo yo? De regular cómo funciona un parque infantil, sino una ley de impuestos. Las leyes de impuestos, en mi criterio, y las leyes penales tienen una necesidad de un reforzamiento en su deliberación y en su aprobación, y por eso los ciudadanos quedaríamos muy contentos. Contentos casi nunca nos ponemos cuando nos ponen nuevos impuestos, pero por lo menos quedamos tranquilos de que hubo el suficiente debate y que finalmente las leyes tienen una legitimidad reforzada. Y esa es la discusión. Es legítima una ley y por lo tanto los ciudadanos nos tenemos que sentir vinculados por una ley que no agotó los debates necesarios y la deliberación suficiente
para que pueda imponerse como con una imperatividad tan definitiva, obligado a los ciudadanos a acatarla. Esa es la temática, ¿no? José Fernando Reyes, magistrado de la Corte Constitucional.